Hola amigos, gracias por unirse esta noche a la cita con Cuentos de Medianoche. La historia que vas a escuchar hoy te va a encantar y va a hacerte cuestionar sobre la realidad. Te recomiendo que la escuches con las luces apagadas. Soy Marcos. Les voy a contar una historia que me sucedió hace algunos años y que al día de hoy todavía se me hace imposible de creer. Nací y crecí en una pequeña ciudad, donde todos se conocían. Vivía una vida sin muchos altibajos. Trabajaba en una oficina de 9 a 5, como tantas otras personas. Pasaba mis días frente a una pantalla, cumpliendo con mis responsabilidades laborales y tratando de encontrar algo de entretenimiento en los ratos libres. Actualmente vivo en otra ciudad y tengo otro trabajo. Recuerdo que en ese entonces me encantaba pasar tiempo al aire libre, explorando los alrededores de la ciudad y descubriendo nuevos lugares. En cuanto a mi vida personal, no había mucho que destacar. Simplemente iba con la corriente disfrutando de las pequeñas cosas que la vida tenía para ofrecer. Pero como les dije, hubo una noche que cambió todo para mí, y es esa historia la que quiero compartir con ustedes hoy. Esa noche, mientras conducía por una carretera solitaria, el sonido de la lluvia golpeando el techo de mi viejo auto era lo único que rompía el silencio. Me encontraba solo en mi camino de regreso a casa después de un largo viaje, a un lugar que hacía mucho tiempo quería conocer. Las luces de la ciudad habían quedado atrás hacía mucho tiempo, sumergiéndome en una oscuridad inquietante mientras avanzaba por la carretera desierta. De repente, en medio de la oscuridad, vi una figura solitaria al borde del camino. Estaba haciendo señas desesperadas, como si estuviera pidiendo ayuda. Dudé por un momento, preguntándome si debería detenerme o continuar mi camino. Pero algo en la expresión de la persona me hizo sentir compasión. ¿Qué estaría haciendo alguien solo en medio de la noche y bajo la lluvia torrencial? No puedo simplemente dejarlo ahí, pensé para mí mismo, sintiendo un nudo en el estómago ante la idea de dejar a alguien solo en esa oscuridad. Con un suspiro, frené el auto y me acerqué a la figura en la oscuridad. ¿Necesitas ayuda?, pregunté, tratando de no mostrar mi nerviosismo. La persona se acercó al auto, revelando un rostro joven y cansado. Se presentó como Diego, y su sonrisa amigable me tranquilizó al instante. Sin dudarlo, abrí la puerta del pasajero y lo invité a subir. «Gracias, amigo», dijo Diego con una voz temblorosa mientras se acomodaba en el asiento de atrás. La lluvia golpeaba el parabrisas con fuerza mientras reanudábamos nuestro viaje, sumergiéndonos en la oscuridad de la noche una vez más. Aunque solo éramos dos extraños compartiendo un viaje en la noche, sentí una conexión instantánea con Diego, como si hubiera conocido a este joven antes. Conversamos durante el trayecto, compartiendo historias y risas mientras nos adentrábamos en la noche. Diego tenía una energía contagiosa y una forma de hablar que me hizo olvidar por completo mi cansancio y el oscuro camino por delante. Parecía un compañero de viaje perfecto y me sentí agradecido de haber podido ayudar a alguien en apuros. Mientras avanzábamos por la carretera, la lluvia seguía cayendo sin cesar, envolviendo el auto en una neblina húmeda. Pero a pesar del clima sombrío, la compañía de Diego hizo que el viaje fuera mucho más llevadero. Juntos, nos sumergimos en la noche, compartiendo historias como si fuéramos viejos amigos, aunque todavía quedaba un largo camino por recorrer. Entonces, ¿qué te trae por esta carretera desierta a estas horas de la noche?, preguntó Diego con curiosidad, rompiendo el breve silencio que se había instalado entre nosotros. Me tomó un momento antes de responder, tratando de decidir cuánto quería revelarle a este extraño que acababa de conocer. «Bueno, solo estoy regresando a casa después de un largo día en la oficina», respondí vagamente, tratando de mantener la conversación en un nivel superficial. No estaba seguro de cómo reaccionaría Diego si supiera que estaba viajando solo por la carretera en medio de la noche. «Ah, entiendo», dijo Diego con una sonrisa comprensiva. «Yo también estoy en camino a casa. Tuve que salir de la ciudad por unos asuntos familiares y ahora estoy regresando». A medida que avanzábamos por la carretera, la lluvia seguía cayendo sin cesar, creando una atmósfera sombría y opresiva dentro del auto. El sonido constante de las gotas golpeando el techo era lo único que rompía el silencio de la noche, creando una sensación de inquietud en el aire. Aunque traté de mantener la conversación ligera y amistosa, no pude evitar sentir una ligera incomodidad mientras me adentraba más en la oscuridad de la noche.
La sensación de estar solo en la carretera desierta, con solo un extraño por compañía, comenzó a pesar en mi mente, creando una sensación de inquietud que no podía sacudir. Pero a pesar de mis preocupaciones, continué conversando con Diego, tratando de mantener mi mente ocupada y alejada de los oscuros pensamientos que amenazaban con consumirme. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, divisamos las luces brillantes de una estación de gasolina en la distancia. Un suspiro de alivio escapó de mis labios mientras me acercaba al lugar, esperando encontrar un poco de consuelo en la presencia de otras personas. El hambre comenzaba a hacerse sentir, y un paquete de golosinas sonaba como la solución perfecta para mantenernos despiertos en el camino. Voy a cargar gasolina y a comprar algo de comer. ¿Quieres algo, Diego?, le pregunté mientras apagaba el motor. Diego sonrió y sacudió la cabeza. No, gracias. Estoy bien aquí. Con un "vuelvo en un momento", salí del auto y me dirigí a la estación. La lluvia había dado una tregua, pero el aire aún estaba húmedo y fresco. La luz brillante de la estación de gasolina iluminaba el área, destacando las figuras de algunas personas que parecían estar disfrutando de una pausa nocturna. Mientras yo estaba afuera poniendo gasolina, noté a algunas personas en la estación. Algunas de ellas parecían haber notado nuestra presencia y me lanzaron miradas curiosas. Algunos estaban charlando animadamente. Otros estaban absortos en sus propios pensamientos mientras fumaban un cigarrillo. No tardé mucho en llenar el tanque y dirigirme a la tienda de golosinas. El aroma a café recién hecho flotaba en el aire, mezclándose con el olor a gasolina. Mis ojos recorrieron los estantes llenos de golosinas y refrigerios, y pronto encontré lo que buscaba. Mientras pagaba en la caja, la cajera me saludó con una sonrisa amable. ¿Todo bien esta noche?, preguntó, mientras pasaba los artículos por el escáner. Así es, respondí con una sonrisa. Solo un viaje largo por delante. Con las golosinas en la mano, salí de la tienda y regresé al auto. Diego estaba mirando por la ventana, perdido en sus pensamientos. Al abrir la puerta, me miró con una sonrisa. ¿Todo bien?, preguntó. Todo bien, respondí con una sonrisa. Solo necesitaba un poco de azúcar para mantenerme despierto. Con un "perfecto", arranqué el auto y continuamos nuestro viaje por la oscura carretera. La lluvia había vuelto, pero el interior del auto estaba cálido y acogedor. Nos sumergimos en la noche, las luces de la estación de gasolina desapareciendo lentamente en la distancia, mientras avanzábamos hacia nuestro destino. El rugido del motor se mezclaba con el sonido de la lluvia, golpeando el parabrisas, creando una atmósfera de tensión y misterio dentro del auto. Diego, notando mi silencio y la inquietud en el ambiente, decidió romper el hielo con una historia que había vivido hace unos días. ¿Sabes, Marcos?, comenzó Diego. Hace algunos días, me encontraba en una situación bastante peligrosa. Estaba conduciendo por una carretera solitaria, bastante similar a esta, cuando de repente mi auto comenzó a fallar. Estaba en medio de la nada, sin señal de celular y sin nadie cerca para pedir ayuda. Sus palabras captaron mi atención de inmediato, y me incliné ligeramente hacia él, esperando escuchar más de su historia. Entonces, decidí salir del auto para ver si podía encontrar algún tipo de señal. Pero cuando salí, me di cuenta de que algo no estaba bien. Había un silencio inusual en el aire, como si estuviera siendo observado por algo invisible. El escalofrío recorrió mi espalda mientras escuchaba atentamente, sumergiéndome en la historia de Diego. Y entonces lo vi, continuó Diego, su voz temblando ligeramente. Una figura oscura, moviéndose entre los árboles en el borde de la carretera. No pude distinguir su rostro, pero su presencia era suficiente para hacerme sentir una sensación de pánico en lo más profundo de mi ser. Mis ojos se abrieron de par en par mientras Diego relataba su experiencia, sintiendo la tensión en el aire aumentar con cada palabra. Rápidamente regresé al auto y traté de encender el motor, pero nada sucedió. Estaba atrapado, a merced de esa presencia maligna que acechaba en la oscuridad. Fue una de las situaciones más aterradoras que he experimentado en mi vida, Marcos. La historia de Diego dejó un escalofrío en mi espina dorsal, y me quedé en silencio por un momento, reflexionando sobre las palabras que acababa de escuchar. La oscuridad de la noche parecía más densa ahora, y el sonido de la lluvia se convirtió en un eco siniestro en el interior del auto. Con el corazón latiendo con fuerza en mi pecho, continuamos nuestro viaje, conscientes de la oscuridad de la noche y sus oscuros secretos mucho más oscuros de lo que uno podría imaginar. Seguí manejando, no habíamos avanzado mucho, y de pronto sentí como algo en el ambiente había cambiado.
La conversación con Diego se volvió más distante, como si hubiera un muro invisible entre nosotros. Traté de mantener el ánimo alto, pero una sensación de inquietud se apoderó de mí, haciéndome sentir incómodo en mi propia piel. Mientras avanzábamos por la carretera, luchaba por mantener la concentración en la conducción. Las luces de la ciudad se divisaban muy lejos. Llegamos a un trayecto en la carretera que era algo difícil para conducir, así que decidí concentrarme en la conducción y dejé de hablar por un rato. El silencio se apoderó del auto, interrumpido solo por el sonido de la lluvia golpeando el parabrisas. Traté de romper el hielo escasas veces, pero Diego parecía absorto en sus propios pensamientos. Algo en su actitud me hacía sentir incómodo, como si estuviera escondiendo algo. A medida que íbamos avanzando, yo me sentía un poco más tranquilo, porque sabía que no faltaba mucho para llegar a la ciudad. Pero cuando intenté retomar la conversación, no obtuve respuesta de Diego. Miré por el espejo retrovisor y no había nada atrás. El pasajero había desaparecido sin dejar rastro, y mi corazón comenzó a latir con fuerza en mi pecho. «¿Diego?», llamé con mi voz temblando ligeramente, pero no hubo respuesta. Frené el auto en seco y comencé a escudriñar el interior del auto en busca de alguna señal de su presencia, mientras la sensación de pánico comenzó a apoderarse de mí. No había nada más que el asiento vacío y el sonido constante de la lluvia. Volví a mi asiento y mis manos temblaban mientras agarraba el volante con fuerza, tratando de procesar lo que acababa de suceder. ¿Cómo podía haber desaparecido tan repentinamente? El miedo comenzó a apoderarse de mí mientras trataba de definir qué había pasado con Diego. Y lo más importante, ¿qué iba a hacer ahora? Con el miedo palpable en el aire, di media vuelta y regresé a la estación de gasolina. La lluvia seguía cayendo, como si el cielo también estuviera extrañado por la misteriosa desaparición de Diego. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, y cada que avanzaba sentía una ansiedad inmensa por averiguar qué era lo que estaba pasando. Al llegar, el brillo de las luces de la estación iluminaba el lugar. Frené justo en el lugar en el que le había puesto gasolina a mi auto. Pude ver que aún estaban algunas personas allí protegiéndose de la lluvia. Me acerqué a ellas, sintiendo sus miradas curiosas sobre mí, mientras les preguntaba si me habían visto pasar solo o con alguien más en el auto. Todos afirmaron que habían visto a alguien sentado en el asiento de atrás. Sus palabras se agudizaron en mi mente mientras todo mi cuerpo se estremecía. Sentí que se me erizaba la piel por completo. ¿Cómo era esto posible? Todos vieron a Diego sentado en mi auto, y luego este desapareció mientras avanzábamos por la carretera. ¿Cómo pudo ser posible? Recuerdo no haber disminuido la velocidad del auto en ni un solo momento durante el trayecto desde la estación de gasolina hasta donde Diego desapareció. Así que él no habría podido bajarse del auto sin que yo me hubiera dado cuenta. Las respuestas que buscaba parecían estar más lejos que nunca, y una sensación de desesperación se apoderó de mí. Me sentía atrapado en una pesadilla, sin saber qué hacer a continuación. ¿Debería informar a la policía? ¿O simplemente seguir adelante y tratar de olvidar lo que había sucedido? Mientras luchaba por encontrar una respuesta, una voz llamó mi atención. Era la cajera de la tienda, con una expresión de preocupación en su rostro. ¿Estás bien?, preguntó, acercándose a mí con cautela. Asentí con la cabeza, aunque en realidad no estaba seguro de cómo me sentía. ¿Has visto algo extraño esta noche?, pregunté, tratando de sonar lo más tranquilo posible. La cajera frunció el ceño, como si estuviera recordando algo. Bueno, hubo un incidente hace un par de semanas, comenzó a explicar. Una mujer dijo que había recogido a un pasajero en su auto y que luego este desapareció. Nadie le creyó. Mis ojos se abrieron de par en par ante la revelación. ¿Un pasajero que desapareció misteriosamente? ¿Esto había sucedido antes? La realidad parecía más extraña ahora y no sabía qué pensar al respecto. Con la mente llena de preguntas sin respuesta, me alejé de la estación de gasolina, sintiendo un peso sobre mis hombros. ¿Qué había sucedido realmente esa noche en la carretera solitaria? Y lo más importante, había sido solo el comienzo de algo mucho más oscuro y aterrador. Decidí seguir adelante con mi viaje, pero el miedo me seguía como una sombra persistente. La historia que Diego había compartido empezó a resonar en mi mente, llenándome de una sensación de inquietud cada vez que miraba hacia la oscuridad de la noche. Cada sombra y cada sonido parecían tomar vida propia, haciéndome saltar en mi asiento y provocando que mi corazón latiera con más fuerza en mi pecho. Mientras avanzaba por la carretera solitaria, la paranoia se apoderaba de mí.
Me parecía que algo me observaba desde la oscuridad, acechando entre los árboles y esperando el momento perfecto para revelarse. Mis manos temblaban ligeramente sobre el volante, y mis ojos escudriñaban el paisaje en busca de cualquier señal de peligro. Traté de distraerme con la música de la radio, pero incluso el sonido de las canciones no pudo ahogar la sensación de malestar que me invadía. Mi mente estaba llena de preguntas sobre lo que realmente había sucedido esa misteriosa noche en la carretera. ¿Qué fue lo que realmente pasó? ¿Quién era Diego y por qué se me apareció? Y peor aún, ¿por qué me contó esa macabra historia y luego desapareció? A pesar de mi miedo persistente, estaba decidido a llegar a mi destino. No podía dejar que el temor me detuviera en mi camino. Apreté los dientes y me obligué a continuar, concentrándome en la carretera frente a mí y tratando de ignorar las sombras que se movían en el borde de mi visión periférica. Cada kilómetro que recorría parecía interminable, y el reloj en el tablero del auto marcaba los minutos lentamente. La lluvia seguía cayendo con fuerza, haciendo que el paisaje se desdibujara en una mezcla borrosa de luces y sombras. Pero a pesar de la tormenta que rugía afuera, el verdadero tormento estaba dentro de mí, alimentado por el miedo y la incertidumbre. Finalmente, llegué a mi destino, pero el alivio que esperaba sentir nunca llegó. Aunque estaba a salvo en la comodidad de mi hogar, la sensación de miedo y paranoia seguía acechándome. No podía dejar de pensar en lo que había acabado de pasar. Pasaron los días y yo seguía buscando respuestas. Necesitaba saber qué fue lo que pasó y por qué me pasó a mí, pero nunca pude tener la certeza de lo que había sucedido realmente esa misteriosa noche en la carretera. Pero una cosa sí es segura: la experiencia había dejado una marca indeleble en mí, una que nunca podría ser borrada.